Entonces, vamos a comenzar. Hoy está con nosotros Diego de Ibeki, que en este momento es investigador de Mónica Hall, tenure track investigador de Mónica Hall. No, es porque dejaste eso. Era Juan de la Tierra, es. Pues, pero Juan de la Tierra, ella hablar muy bien. Juan de la Tierra quedaba el profesor Vicente, pero tenure track, esto sí, la posibilidad sí. Tenure track en la Universidad de Girona, en el grupo hermano de epistemología jurídica y prueba contra el Picorre, y es graduado en Derecho y máster por la Universidad de Córdoba y doctor por la Universidad de Génova, y se ha dedicado fundamentalmente, bueno, tiene una impronta, pero eso también, a cuestiones de interpretación y teoría general del derecho y un poco de escepticismo genovés, que alguien, pues te queda un poco de estas, tiene un poco, pero después, digamos, se ha dedicado más intensamente pues ha seguido también como otro, pues se ha dedicado más intensamente a cuestiones de epistemología jurídica y a cuestiones que tienen que ver con la prueba en el derecho y las cuestiones forenses. Y bueno, está trabajando en algo que ahora en filosofía del lenguaje también tiene epistemología, tiene mucha importancia, que es esto que les dicen pragmatic encroachment, y por eso el título en inglés fue el de the Justice and the Law. Y bueno, hablábamos al subir cómo traducirlo, bueno, parece que mejor intrusión pragmática. Encroachment sería como intrusión, entonces intrusión pragmática, que si algunos saben lo que es y lo averiguarán, y saldrán también sabiendo esto, averiguar lo que es la intrusión pragmática, que es un tema epistemológicamente relevante que hace, digamos, pone en cuestión qué medida pues la noción ortodoxa de saber que era independiente del texto, que alguien sepa algo, es decir, crea justificadamente una cuestión verdadera, es algo que quizá contextual, no depende del concepto, y ahora hay algún que presentan casos razonablemente que pueden hacer dudar de esto. O sea que feliz de estar con nosotros y cuando quieras, I am passionate for cualquier. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a discutir aquí, estoy muy contento, es un placer siempre venir aquí a la Pompeu. Y bueno, como decía José Juan, mi idea es discutir alguna cuestión vinculada con esto que se llama pragmatic encroachment, pero más que nada conectando tres tesis que tienen un pedigrí bastante diferente, que puede ser no muy intuitivo ver cómo se conectan. De alguna manera es un trabajo exploratorio, que la exploración consistía precisamente en tratar de conectar estas tres tesis sobre la base de una intuición inicial. Las tres tesis, para decirlo rápidamente como tienen ahí en el handout, la primera de ellas es una tesis bastante conocida en la teoría general del derecho y es la tesis según la cual las normas jurídicas son o deben ser concebidas como razones protegidas para la acción. Una tesis de Raiandra Rassiana, ya la detallaré un poquito más. La segunda tesis es la tesis acerca de cómo se pueden aplicar las normas jurídicas o cómo se deben aplicar estas razones protegidas para la acción en los casos particulares. Y muchas normas jurídicas, en particular las que me interesan a mí, las únicas en las que te estaré interesado aquí, son aquellas que pueden ser reconstruidas como condicionales y cuya aplicación depende de la comprobación de ciertos supuestos de hecho, a los que yo referiré aquí, para usar el vocabulario raciano, y esto se podría criticar, pero referiré aquí de todas maneras como razones auxiliares. Entonces, para que una razón protegida, una norma jurídica entendida como razón protegida, pueda ser aplicada a un caso concreto, hay que comprobar la presencia de una razón auxiliar, de una proposición fáctica. Estos son el tipo de casos a los que me refiero. Y la segunda tesis, que decía que voy a tomar en consideración, que es una tesis que viene de ciertas ideas bastante difundidas en el razonamiento probatorio, es la tesis que llamaré aquí
porque me es muy difícil usar la etiqueta en inglés, llamaré objetividad de los estándares de prueba, pero es una etiqueta un poco tramposa, discutible en sí misma. La idea es que para comprobar si hay razones auxiliares que operativizan a las razones protegidas, a las normas jurídicas, se aplican estándares de prueba que la judicatura, pues a jueces pueden aplicar neutralmente, identificar que hay pruebas suficientes de manera neutral, sin ningún juicio evaluativo. Y ya veremos por qué hablo acá de juicio evaluativo. La palabra neutral es la clave en esta idea de objetividad de los estándares de prueba. Y la última tesis tiene un pedigrí epistemológico. Es una tesis de la epistemología general, es una familia de tesis, si se quiere. Hay muchas matices, muchas variedades. Es una forma de concebir al conocimiento y por extensión a la justificación epistémica. Una tesis sobre el conocimiento y sobre la justificación epistémica, según la cual tener conocimiento acerca de proposiciones fácticas o tener una justificación acerca de creencias depende siempre de consideraciones acerca de la acción. Es una tesis muy heterodoxa en la epistemología, porque la tesis ortodoxa es precisamente que la prueba, el conocimiento, la justificación epistémica solo dependen de razones epistémicas. Mi idea, ¿por qué conectar estas tres tesis o por qué hacer esta exploración? Bueno, esto tiene que ver con la ontogénesis, si se quiere, de este trabajo, que se dio en el marco de un seminario que aquí compartíamos con Paula, que inició como un seminario de lecturas sobre la unidad del razonamiento, que incluía mucha de esta bibliografía. Empezó en el 2018 y después derivó en tratar de usar esa bibliografía para hacer algo y componer un volumen conjunto. Y este trabajo forma parte de ese volumen. La exploración de estas tres tesis fue lo que yo intenté. Mis intereses siempre estuvieron, desde el inicio de este seminario, pero incluso antes, en tratar de ver cuál es la conexión entre la justificación práctica y la justificación epistémica. Cuáles son los contactos que hay entre ellas. Hay un contacto que parece muy obvio y que creo que nadie discutiría mucho, que es que en toda justificación práctica, en todo razonamiento práctico, están involucradas algunas proposiciones sobre hechos. Hay algunas premisas fácticas, por decirlo así, que intervienen en la justificación práctica. Y creo que nadie negaría la idea de que esas proposiciones, para ser admisibles dentro de un razonamiento práctico, es decir, para poder ser usadas como premisas, tienen que satisfacer cierta condición epistémica. Es decir, o tengo que saber que la proposición es verdadera, o tengo que tener una justificación acerca de su verdad, justificación en términos epistémicos, o tengo que satisfacer alguna condición epistémica como la seguridad o sensibilidad, que son cuestiones más específicas. No importa entrar en eso ahora. La cosa es que, en este sentido, parece aceptable que la justificación práctica depende de la justificación epistémica. En otras palabras, puedo usar una premisa fáctica en un razonamiento práctico en la medida que satisfaga condiciones epistémicas. Pero la inversa es muy discutible. Y que la justificación de las creencias dependa de consideraciones prácticas, de consideración acerca de lo que hay que hacer. Y esto es lo que el pragmatic encroachment sostiene. Lo que yo he tratado de mostrar es que si uno compra la historia del pragmatic encroachment, por el modo en el que funciona la aplicación de normas jurídicas, la tesis de las razones protegidas para la acción queda amenazada o es víctima de una nueva amenaza, porque hay muchas, entre ellas. Esta nueva amenaza que yo quiero poner de manifiesto está muy vinculada con la del alcance de la exclusión sobre la que ha escrito recientemente José Juan, y también no recientemente. Voy a tratar de presentar el argumento de este texto, intrincado, cuando lo volví a leer, difícil de explicar. La manera más sencilla que encontré para presentarlo aquí ahora es hacerlo en 3 pasos y en colofón. El primer paso es ir de la tesis de las normas jurídicas como razones protegidas a la necesidad de probar razones auxiliares. Acá no voy a dedicar tiempo a poner de manifiesto cómo entiendo una decisión judicial y cuál es la estructura que me gustaría atribuirle. Doy por entendidas, como mínimo, la distinción entre justificación interna y externa, y el foco en el que
pongo la atención aquí tiene que ver con la justificación externa de premisas fácticas, ¿no? Esto se puede entrever. Y me limito a poner de manifiesto un ejemplo para que podamos trabajar con ese ejemplo en mente. Lo leo, el ejemplo lo llamo homicidio. Supongamos que una norma N dispone que toda persona que mate a otra debe ser condenada a la pena de prisión perpetua. La acción tipo, la acción genérica, es matar a otra persona, y supongamos que la persona A es acusada de haber matado a la persona B. La proposición fáctica relevante, que yo llamo en razón auxiliar, es A mató a B. Y como dije antes, la proposición, esa proposición A mató a B, no puede ser arbitrariamente incluida como premisa del razonamiento. Esto es algo bastante aceptado en el mundo jurídico. Hay que justificar las premisas factuales. Y para esto, para poder ser usada como razón auxiliar, tiene que satisfacer cierta condición que, dentro de lo que ahora suele llamarse concepción racionalista de la prueba, es alguna condición de carácter epistémico. No se puede discutir si es conocimiento, justificación o qué, pero es una condición de carácter epistémico. Y esta es, como decía, la dependencia del razonamiento práctico respecto del epistémico, y aquí se da específicamente en el marco de la decisión judicial. El segundo paso es desde la necesidad de probar las razones auxiliares a los estándares de suficiencia probatoria. Y acá trato de sintetizar la idea de la más establecida, diría, concepción sobre el razonamiento probatorio del siguiente modo. Una razón auxiliar, una premisa fáctica, será aceptable en una decisión judicial si está suficientemente justificada desde el punto de vista epistémico. La justificación epistémica es gradual. Si nosotros pensamos en cualquier creencia que tengamos en nuestra red de creencias y la comparamos con otra, probablemente esto sea muy intuitivo. Hay creencias que tenemos de las que diríamos están muy justificadas, hay otras que también tenemos, digamos, suscribimos la proposición, pero diríamos están menos justificadas. Que estamos en un seminario en la Pompeu probablemente sea una creencia que tenemos y está más justificada que la Tierra es esférica, pero ambos son, supongo que asumo que suscribimos la segunda también. Ahora veremos que los escepticismos no permiten suscribir ni siquiera la primera, pero asumo que suscribimos estas dos cosas y que intuitivamente vemos que tienen diferentes grados de justificación. Bueno, ¿cómo hacemos en el ámbito jurídico para decir cuál es el grado de justificación que vamos a exigir para que una razón auxiliar pueda ser incluida en la decisión judicial y así poder aplicar una norma jurídica? Y acá viene el problema de los estándares de prueba. Lo que se suele pensar es que podemos establecer reglas que indican el grado de justificación. Y la indicación del grado de justificación que tenemos que exigir para aceptar una razón auxiliar depende de una decisión que de manera muy vaga, no se sabe muy bien qué es, pero yo acá me manejaré con el mismo grado de vaguedad, también apelo a las intuiciones, es una decisión política, se suele decir, o político-moral, o una decisión valorativa, o algo por el estilo, dirigida a distribuir el riesgo de error. El riesgo de condenar a personas inocentes frente al riesgo de absolver a personas culpables, para decirlo en términos de derecho penal. Si nosotros evaluamos el disvalor que le atribuimos a cada uno de estos errores, entonces eso nos permitirá ver cuál es el grado de justificación que exigimos. La asunción que hay ahí es que mientras más justificación epistémica pidamos para condenar, menos errores del primer tipo, condenas a personas inocentes, cometeremos. Esto es una decisión política. Pero la tesis que yo llamé objetividad de los estándares de prueba dice, esta es una decisión política que tiene que tomar la legislatura, no cada persona que aplica las normas. Y esas personas tienen que tener predeterminado el grado de suficiencia y esto tiene que venir de la legislatura. Ahora veamos cuáles son los estándares, entre comillas, que nosotros tenemos en nuestros sistemas reales. Y el más usado, que lo voy a poner aquí solamente como ejemplo, es esta frase, más allá de toda duda razonable, ¿no? Bueno, para tratar de expresar este juicio valorativo según el cual condenar a personas inocentes es mucho más grave y menos deseable que absolver culpables, ponemos este estándar
que aparentemente expresa esta evaluación. La cuestión es que las críticas son inmediatas. Esta frase no dice cuál es exactamente el grado de justificación que hay que tener para todos los casos. Por lo tanto, no indica una distribución concreta de los riesgos de error y por lo tanto, esto hace que en cada caso la persona que decide lleve a cabo el juicio valorativo de distribución del riesgo de error. Es decir, cada juez en cada caso, cuando dice hay prueba suficiente, está involucrándose de alguna manera con este juicio evaluativo. Y este es un problema. Ahora, quienes proclaman estándares de prueba objetivos hacen propuestas que tienen que ver en general con apelar a criterios de justificación epistémica. Y no volveré sobre esto, pero la esperanza es que la legislatura pueda fijar un grado de justificación epistémica que quienes aplican las normas tienen que constatar. El juicio valorativo ya viene predeterminado. Esto es lo que yo quiero poner en dudas. En realidad, esta es una discusión que a mí me interesaba desde antes, pero ahora evaluada desde los presupuestos del pragmatic encroachment de una manera más rigurosa, quiero ponerlo desde otra perspectiva. La pregunta es si es factible entonces el objetivismo sobre los estándares de prueba frente al pragmatic encroachment. Y esto nos lleva a la tercera tesis, más difícil de explicar quizás, que es la de raigambre epistemológico, que es el pragmatic encroachment. ¿Qué significa esto de intrusión pragmática? Bueno, como les dije al inicio, es una tesis sobre el conocimiento. Por derivación es una tesis sobre la justificación epistémica, es decir, sobre la justificación de las creencias. Y a mí me va a interesar lo segundo. Si yo dejaré de lado todo lo que tiene que ver con el modo de conseguir el conocimiento, aunque tiene que quedar claro que si hay intrusión pragmática en la justificación epistémica, esto es por derivación acerca de la manera en la que se concibe la idea de saber, la idea de conocer. ¿Qué es lo que dice qué es lo que viene a criticar o por qué aparece el pragmatic encroachment? Bueno, voy a tratar de reconstruirlo de la manera más clara posible. La posición estándar mayoritaria en la epistemología es lo que se llama purismo. Esto quiere decir, la justificación epistémica, la justificación de nuestras creencias, solo depende de evidencia. Evidencia, bueno, mal usado en castellano, traduciendo muy literalmente del inglés, ¿no? Una pieza de información, un elemento probatorio, una razón epistémica. Solo depende de eso, no de consideraciones prácticas. Esto es el purismo. El coronario del purismo es que dos personas, supongamos Lore y yo, estamos en la misma situación epistémica respecto de una proposición. Supongamos que estamos en un seminario de Pompeu. Esta es la proposición. Lore y yo tenemos la misma posición epistémica. Esto quiere decir que tenemos las mismas razones epistémicas para creer en esa proposición. Si esto es así, lo que se sigue del purismo es que si Lore sabe que la proposición es verdadera, entonces yo también, o los dos estamos justificados, o ninguno lo está. Pero no se puede dar el caso que Lore sepa o esté justificada y yo no lo esté. Y lo mismo con cualquier otra persona. Esto es una consecuencia del purismo. Personas diferentes en igual posición epistémica frente a una proposición, o todas saben o ninguna sabe. Pero no se puede no puede haber alteraciones. Este es el purismo. El purismo está siempre emparentado, o suele estar emparentado con otra tesis que es del mainstream de la epistemología, que es el falibilismo. El falibilismo es la idea de que nuestras justificaciones epistémicas pueden fallar. Podemos tener creencias justificadas falsas, ¿no? Los ejemplos de Gettier, por ejemplo, solo son posibles sobre la base de asumir esto, ¿no? Los iniciales admitidos. Podemos tener creencias... Pero las de Gettier son verdaderas. No, falsas, ya volví. Pero... Las creencias justificadas de Gettier son verdaderas. Porque eso es el problema que él pone de manifiesto. No, falsas. Las conclusiones son verdaderas, pero las premisas tienen algunas falsas y están justificadas. Y este es el punto. Solo son posibles los ejemplos de Gettier si hay premisas justificadas falsas. Premisas. Lo que se infiere es así verdadero. Pero eso en mainstream
asumir que esto es validilismo. Podemos tener creencias justificadas y falsas. Si uno junta estas dos cosas, el cóctel, validilismo y purismo, es como el caldo de cultivo para los argumentos escépticos. Los argumentos escépticos dicen, bueno, si la justificación epistémica es falible, y si solo podemos tener justificación epistémica en virtud de consideraciones epistémicas, entonces es imposible el saber cómo funcionan estos argumentos. Hay muchas variantes, pero solo para ejemplificar aquí cómo sería. El argumento escéptico suele imaginar dos escenarios. Un escenario bueno, de sentido común, donde la proposición estamos en un seminario en la Pompeu es verdadera. Tenemos las evidencias que tenemos, estamos en esta situación, tenemos la creencia y la proposición es verdadera. El escéptico dice, bueno, ahora imaginemos un escenario malo, supongamos que somos cerebros en cubetas, que estamos conectados a una especie de Matrix, entonces la proposición estamos en seminario en la Pompeu es falsa, pero nuestra situación epistémica, dice el escéptico, y esto es parte de mucha gente dice que esta es la trampa, nuestra posición epistémica es la misma en los dos escenarios. Ahora, si yo no puedo distinguir los dos escenarios, entonces no puedo saber nada. Y esto se sigue de lo que es, en epistemología se llama el principio de clausura, que es que funciona más o menos así. Si yo sé que estoy en un seminario en la Pompeu, y si yo conozco además el condicional, si estoy en un seminario en la Pompeu, entonces no soy un cerebro en una cubeta, la imposibilidad de descartar lo último, es decir, la imposibilidad de saber que no soy un cerebro en una cubeta, porque no lo puedo saber según el escéptico, se lleva puesto todo lo demás, por modus tollens, ¿no? Y no sé que no soy un cerebro en una cubeta, tampoco sé que estoy en un seminario en la Pompeu, ni ninguna otra cosa de sentido. Y toda la epistemología contemporánea, no creo que sea tan exagerado decir esto, poco quizás, pero es en gran medida una empresa dirigida a refutar esto, los argumentos escépticos, y los ejemplos de Gettier con muchas variedades que ahora no vienen al caso. Dentro de las cosas que se han hecho para refutar a los escépticos, una de ellas, hay posturas infalibilistas que rechazan el falibilismo, hay otras que rechazan otras cosas. El principio de clausura. El rechazo al principio de clausura. Dentro de las muchas variantes que aparecieron está el contextualismo. El contextualismo que aparece muy bien desarrollado en los años 80-90, que dice que el escéptico hace trampa porque en lo que engaña es en no ver que las atribuciones de conocimiento, como S sabe que P, cambian de significado de contexto a contexto. Y hay una variación semántica. ¿Y de qué depende la variación? Bueno, de las alternativas de error que se pongan de manifiesto, las alternativas de error salientes. Lo que dicen los contextualistas es, miren, en contextos normales de la vida cotidiana, a menos que tengamos un escéptico al lado todo el tiempo diciéndonos, tenga en cuenta que puede ser un cerebro una cubeta, que no nos permitiría vivir prácticamente, solo contemplamos las alternativas relevantes, salientes en el contexto. Y en ese contexto podemos atribuir conocimiento sin la amenaza escéptica. Y a mí no me interesa tanto el contextualismo cuanto uno de los ejemplos, o varios de los ejemplos, pero aquí mencionaré uno, que ponen de manifiesto los contextualistas. ¿Y por qué me interesa? Porque es el tipo de ejemplos que gatilló la aparición del pragmatic encroachment. Leo el ejemplo del banco. El ejemplo del banco, que está formulado por Kip DeRose por los 90, tiene dos variantes, obviamente, dos contextos. La variante A, dos personas, un técnico, están volviendo en coche a casa el viernes por la noche. Ambas han recibido hace pocas horas los cheques correspondientes a su remuneración mensual, bien ochentosos. Porque ahora ya vas a poder pensar lo que me trata ahora te voy a los salarios se trabajan con cheques que hay que depositar. Ambas personas prefieren usualmente depositar esos cheques en el banco tan como sea posible. Al pasar por el banco notan que hay demasiada gente y que la fila es muy extensa. No es especialmente importante para ellos depositar los cheques antes del lunes, puesto que no ingresará ningún pago importante en los próximos días. Mika dice a Luca, depositemos los cheques mañana por la mañana. Y Luca responde, es probable que el banco no esté abierto, pues es sábado. Y Mika afirma,
tranquilo, yo sé que el banco está abierto los sábados por la mañana, estuve allí hace solo 2 semanas. Variante B del mismo ejemplo. Supongamos que todo lo que yo lo mencione es igual, con el texto anterior. Mica y Lucas saben que si no depositan los cheques, pues adicional, antes del mes quedarán en una muy mala situación financiera y serán pasibles de una sanción económica por parte del banco. Mica sugiere a Luca, como en la primera variante, depositar los cheques el sábado por la mañana, y ante la duda planteada por Luca, alega haber estado allí hace 2 semanas, el sábado por la mañana, y el banco estaba abierto. Luca replica ahora, antes no lo hizo, los bancos suelen cambiar de horario de semana en semana, y ante esto Mica dice, es verdad, no sé si el banco está abierto el sábado. Los contextualistas tomaron esto como una aparición de 3 intuiciones, y las 3 intuiciones son la cosa importante. Pareciera, a partir de estos ejemplos con contextos diferentes, que cuando Mica dice en la variante A, yo sé que el banco está abierto el sábado, está diciendo algo verdadero, es decir, sabe que el banco está abierto el sábado. Cuando dice, en el ejemplo B, en la misma posición epistémica, no sé que el banco está abierto el sábado, dice algo verdadero. Y la tercera intuición es que efectivamente en la variante A y en la variante B, Mica está en la misma posición epistémica, es decir, tiene las mismas razones epistémicas para esa misma proposición. Entonces, ¿cómo puede ser que la presencia de conocimiento se altere de un contexto al otro si no se altera el grado de justificación epistémica? Y frente a esto surgieron una cadena infinita de teorías o de concepciones sobre cómo dar cuenta de las 3 intuiciones o de rechazarlas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, mire, es falso que en B Mica no sabe. Sí sabe y lo que explica la intuición es otra cosa. Hay muchos intentos por dar cuenta de estas 3 intuiciones que hicieron mella o hicieron mucho ruido en su momento en la epistemología. Una de ellas es la de el pragmatic encroachment. ¿Y qué es lo que hacen las personas que suscriben el pragmatic encroachment? Y yo me voy a centrar solo en una reconstrucción de esta concepción, que es la de Jeremy Fantin y Matthew McGrath. Lo que dicen es, hay que rechazar el purismo, porque lo que muestra el ejemplo del banco no es tanto que hay una alternativa nueva, saliente, una posibilidad de error nueva, ¿no? Fíjense que en la variante B, Luca dice, los bancos cambian de horario y eso no está en la variante A. Eso sería una alternativa saliente. Pero los encroachers lo que dicen es, lo relevante es otra cosa. Lo relevante es que el riesgo de equivocarse en la variante B es mucho más alto. En la variante A no hay riesgo de que te rematen la casa o quedes en una situación financiera muy grave, pero en la variante B sí. Entonces lo que altera la presencia de conocimiento es por consideración pragmática. Es el riesgo de equivocarse al actuar de uno u otro modo. Y este es lo que desencadena todo lo que después viene como pragmatic encroachment. ¿Qué es lo que cambia? Lo que es relevante en el cambio. Es lo que Hawthorne llama si se lo puede traducir así, el entorno pragmático. El entorno pragmático es la gravedad en el riesgo de equivocarse. Es muy fácil también ver la familiaridad de toda esta construcción con lo que he dicho antes sobre las sentencias judiciales y la idea esta de distribución del riesgo de error. Muy brevemente, trato de poner de manifiesto la justificación que a mí me parece muy buena. Uno puede estar de acuerdo o no con el pragmatic encroachment. A mí el argumento de Fantin y McGrath a lo largo, sobre todo, después son 20 años de textos tratando de justificar su postura al respecto. Hay un lugar donde la articulación es muy fina y muy detallada, que es el libro del año 2009. Y ahí es básicamente una cadena de condicionales y bicondicionales, que a mí me interesa destacar algunos nada más, por suerte. El primero, que es un principio fundamental en la idea de Fantin y McGrath, es lo que ellos llaman principio JJ, no por José Juan, sino porque es algo así como que la justificación justifica. Y el principio se podría leer así: si S está justificado en creer que P, esto es justificación epistémica, si S está justificado en creer que P, entonces P, la proposición, tiene un sustento suficiente, en sentido epistémico, tal que S
está justificado a phi, y phi está por una acción, por una emoción, por un deseo, por cualquier cosa, como si P. ¿Sí? Esto es, si tengo razones para creer que P, entonces P tiene un sustento suficiente para que yo pueda hacer cualquier cosa con P como premisa en un razonamiento, para justificar una emoción, una acción, etc. Este principio, que está justificado por muchos otros condicionales, tiene una consecuencia muy fuerte, que es que si yo no puedo actuar asumiendo que P es verdadero, asumiendo que la proposición P es verdadera, si yo no puedo actuar, esto quiere decir que no tengo justificación epistémica. Y esta es la condición pragmática de la justificación epistémica. Si yo no puedo usar una proposición para actuar conforme a su verdad, entonces no tengo justificación epistémica y, como les dije antes, esto es una derivación de la idea de que no tengo ni siquiera conocimiento. El conocimiento depende de que yo pueda actuar sobre la base de aquello que digo conocer. Y si las proposiciones que digo conocer no me justifican a la acción o no justifican mis emociones o algo por el estilo, no tengo conocimiento. Y acá, esta es la invasión pragmática o la intrusión pragmática. Esto tiene una consecuencia muy grave para el purismo. Por eso la estrategia del pragmatic encroachment implica rechazar el purismo. ¿Por qué? Porque antes dije, el purismo implica que si diferentes personas estamos en la misma posición epistémica respecto de la misma proposición, no puede ser el caso que una sepa y la otra no. Y lo que dice el principio JJ es que es perfectamente posible que dos personas en la misma posición epistémica, una sepa y la otra no, o una esté justificada y la otra no, y esto depende de que una pueda actuar sobre la base de la proposición y la otra no. Y poder actuar sobre la base de la proposición depende de lo que cada uno tiene que hacer y de lo que está en riesgo en el escenario de cada uno. Y esto es lo que afecta la justificación epistémica desde el punto de vista pragmático. Bueno, tiene un poco de tiempo, ¿no? 10 minutos. Bien, bien. 15. La justificación de esta... 15 puede ser también, no, yo estoy tolerante. Vale. No sé. La justificación de este principio, ¿cómo viene? Bueno, la primera idea es, si uno está justificado a creer que P, entonces puede usar la proposición P como razón epistémica, es decir, como razón para creer otra cosa que se siga de P. Si yo tengo una justificación para P, entonces P está lo suficientemente sustentado para ser razón epistémica para otra cosa que se siga de P. Esto parece muy obvio. Si yo creo que la Tierra es esférica, entonces la Tierra, esa proposición tiene que estar lo suficientemente sustentada probatoriamente para que yo pueda inferir de ella otra cosa desde el punto de vista fáctico. Y esto, si tengo una proposición suficientemente justificada, entonces tiene que poder ser una razón epistémica. Y la tesis más polémica, si se quiere, es que Pantel y Magrath dicen, si esto es así, entonces la misma proposición tiene que poder ser una razón práctica. Y esto se debe a lo que ellos llaman tesis de la unidad. Esta es la tesis de la unidad del razonamiento. Si algo es una razón para creer, entonces necesariamente es una razón para creer. Esta es la idea que tienen ellos. Su tesis de la unidad se basa en la idea de que tienen varios argumentos. El más fuerte está en la idea de que es irracional discriminar una proposición considerándola que puede ser una razón para creer y no una razón para la acción. Si yo estoy justificado a creer algo, puedo usar ese algo como razón en mis razonamientos prácticos. Es una razón para la acción todo aquello que es una razón para creer. Y el pasaje relevante aquí. Ellos dicen, cuando P se torna disponible como base para conclusiones teóricas, esto es, cuando es una razón epistémica, es irracional, básicamente, ignorar P para la adopción de decisiones y planes. El tipo de segregación que sería razonable si la tesis de la unidad fuera falsa, no es razonable en absoluto. Y esto es lo que sustenta el pragmatic encroachment. Y ahora sí, claro, antes de pasar al colofón, el punto clave, y esto va a ser una especie de adelanto de la conclusión, el punto clave es ver que entre los factores pragmáticos
que inciden en la suficiencia probatoria de cosas tales como el banco está abierto el sábado, para volver al ejemplo del banco, hay cosas que son razones para la acción relevante, para depositar o no el cheque. Son razones que Derrida llamaría razones de primer orden. Y esto puede ser ya un spoiler de por qué considero que el pragmatic encroachment afecta la idea de las razones protegidas para la acción. Pero trato de explicarlo más detalladamente. El colofón tiene dos puntos. El primero es que si el pragmatic encroachment es correcto, si hay que comprar la historia esta de Fantle McGrath o alguna parecida, el objetivismo de los estándares de prueba es lisa y llanamente imposible, al menos en la medida en que los estándares de prueba se formulen verbalmente a través de criterios de justificación epistémica. Porque lo que el pragmatic encroachment implica es que siempre que haya que determinar si hay razones epistémicas suficientes en favor de una proposición, hay que mirar el escenario de acción concreto de quien decide. Y esto implica tener en cuenta consideraciones pragmáticas. Así que el objetivismo de los estándares de prueba es imposible. Un principio como JJ afecta al conocimiento, a la justificación epistémica y a cualquier frase que sea un estándar de prueba que pongamos en lugar de justificación epistémica, ¿no? Ahí en el handout le puse más allá de todo lo razonable en el lugar de justificación epistémica. Y lo que se sigue de ahí es que cada persona que juzga en cada caso tiene que tener en cuenta las consideraciones pragmáticas relevantes en el entorno. ¿Y ahora qué pasa con las razones protegidas? Las razones protegidas son razones de primer orden para la acción, es bien sabido, y razones de segundo orden que excluyen razones de primer orden que pudieran gravitar en contra de la acción que la razón protegida, la norma, requiere. Y vuelvo para mostrar lo que estoy tratando de mostrar al ejemplo inicial, agregando algunas cosas. El ejemplo del homicidio. Ahora supongamos que la norma N dispone que si se da el supuesto de hecho de que una persona mate a otra, es obligatorio condenarla a la pena de prisión perpetua. Como toda razón protegida, esta norma excluye otras razones de primer orden, pero las excluye solo cuando es una razón completa. Las excluye solo cuando opera en el razonamiento. Excluye toda razón de primer orden que pueda gravitar en contra de condenar, que es la acción relevante acá. Como por ejemplo, si la persona a condenar tiene más o menos personas a su cuidado, ¿sí? Personas indefensas a su cuidado. Esto es una razón de primer orden que podría gravitar para condenar en otro escenario, pero la razón protegida lo que hace es excluirla. No se puede tener en cuenta. Ahora bien, estará justificada a condenar a una circunstancia concreta si está probado una instancia del supuesto de hecho relevante, ¿no? Si está probado, o si volvemos al ejemplo como lo formulé al inicio, que A mató a B. Solo esto, si está probado, solo si hay justificación epistémica en favor de A mató a B, esta premisa puede ser usada como razón auxiliar en el razonamiento práctico, en la decisión judicial. Pues bien, ¿qué es lo que genera el pragmatic encroachment acá? Que para determinar si tengo pruebas suficientes en favor de esta razón auxiliar, y ahora tengo que considerar, o puedo llegar a considerar, cosas que serían razones de primer orden para no condenar, pero que la norma pretende excluir. Y yo tengo que incluir, al momento de evaluar si tengo una razón auxiliar, a veces al menos, razones de primer orden que si la norma después se convierte en una razón protegida, pretenderá excluir. Y esto es una paradoja. Yo puedo solo determinar si tengo una razón protegida para la acción, en estos casos, después de haber contemplado razones de primer orden que si la norma es una razón protegida, va a excluir. Y este es el punto, o esta es la paradoja que yo he querido marcar en el trabajo. Si el pragmatic encroachment es correcto, entonces hay una nueva amenaza para la crisis de las razones protegidas. ¿Cuál es? ¿Cuál sería esta razón? Para que nos lo tengamos. Yo también en el homicidio, en el caso del homicidio, ¿qué razones para que tú estés justificado en la proposición, o sepas o sea, en la proposición que mató a B, la inducción pragmática ahí, quiero decir, ¿qué estás pensando cuando dices está justificado esto? Tal vez hay que acudir en virtud
la intrusión pragmática a proposiciones que requieren una balanza de botones de primer orden. Bueno, Pues sí, ¿qué sí, estás pensando? sí, ahí hay una que está puesta en el ejemplo. Si la norma es, bueno, como dije antes, la norma del homicidio. Uno quien mata a otra persona debe ser condenado. Lo único relevante acá es que una persona haya matado a otra. Esto es una razón protegida si excluye toda razón de primer orden que gravite en contra de condenar. Que una persona tenga muchas otras personas indefensas a su cuidado podría ser una razón de primer orden para no condenar, ¿no? Pero la razón protegida, la norma, dice, esto usted no lo puede considerar. Usted tiene que condenar en la medida en que la persona haya matado a otra. Ahora, antes de que esa norma se convierta en una razón completa, como razón protegida, yo tengo que ver si está la razón auxiliar que la completa, que es que A mató a B. Y ahora, para yo ver si tengo razones suficientes en favor de A mató a B, tengo que ver si la justificación epistémica es suficiente. Y para ver si la justificación epistémica es suficiente, yo tengo que ver el entorno pragmático. Y acá sí puede ser relevante si la persona acusada tiene muchas personas a su cuidado. O sea que la prueba suficiente de la razón auxiliar depende en parte... ¿Cómo podría tener que ver que tenga muchas personas cuidado? Tal vez puedes pensar un caso muy complicado, tal vez. Tal vez puedes pensar... Bueno, además, en que es más riesgoso condenar a una persona que tiene muchas personas a su cuidado, en el sentido de que el disvalor es más grave que condenar a una persona que no. Y acá podríamos sumar un montón de factores del contexto pragmático. Entonces, ese factor, que la norma, si después es una razón completa, va a excluir, ha sido considerado antes, a efectos de ver si tengo pruebas suficientes. ¿Sí? ¿No son dos planos distintos? Son dos planos distintos, pero esa es la paradoja, que en el plano probatorio ya contemplé razones... En el plano de la aplicabilidad, digo, no en el plano. Bueno, pero cuando abren las preguntas. Sí, bueno, pero es eso, en el momento de determinar si la razón protegida es una razón completa y por lo tanto se puede entrar como razón protegida, ya tuve en cuenta razones de primer orden que esa norma pretende excluir. De alguna manera es una objeción parecida o es un problema parecido al que surge con el problema del alcance. Para ver si la razón protegida excluye cierta razón, yo ya tuve que haberla contemplado antes para ver si está dentro o no del marco de alcance. Esto es parecido, pero no es lo mismo. Acá el problema está en que para determinar si tengo una razón auxiliar, y mejor dicho, para ver si tengo razones epistémicas suficientes en favor de una razón auxiliar, tengo que considerar el entorno pragmático y para eso tengo que tener en cuenta consideraciones que si la norma jurídica se vuelve razón completa, pretende excluir. Yo sé que es intrincado, yo creo que lo estoy viendo, y tendremos, pero bueno, ahí sí eso.